bienvenidas al comentario al Evangelio Dominical, en esta ocasión correspondiente al segundo domingo de Adviento, diciembre 10 de 2017. Y el texto está tomado del Evangelio según Marcos, capítulo 1, versos 1 al 8. Este texto es muy rico en símbolos y en imágenes que trataremos de ir explicando de la mejor manera posible para que todos podamos comprender la riqueza profunda que contiene el texto evangélico de este día. Comienza Marcos. Es importante decir primero que el Evangelio según Marcos está considerado el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, que como ustedes saben son según Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y Marcos está considerado el más antiguo de los 4. Está escrito, como el resto de los evangelios y el resto del Nuevo Testamento, en griego koiné, que era el griego común de aquella época. Y comienza el evangelista diciendo así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no se anda con rodeos. Marcos va directo al grano, directo al punto y dice, comienzo del evangelio. La palabra evangelio en griego se dice evangelion y significa una buena noticia, un buen anuncio. Ya de entrada el evangelista nos está diciendo que lo que nos va a decir, lo que nos va a contar es una buena noticia, es un buen anuncio, es algo que es bueno, que es positivo, que es para el bien de los que lo escuchan. Entonces, el evangelio es eso, una buena noticia, una noticia positiva, una noticia que está destinada a traer cosas buenas para quienes la escuchan, para quienes la hacen suya y para quienes la practican. ¿Ok? Siempre es algo positivo el evangelio. Entonces, y este evangelio es de Jesucristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús, Cristo. El nombre propio de Jesús de Nazaret es Jesús, Yehoshua. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Es, por decirlo de alguna manera, es como un apodo. Jesús el ungido. En el pueblo de Israel, cuando alguien estaba destinado, cuando alguien se le destinaba a una misión en especial, se le ungía con aceite. Y ungido en hebreo se dice Meshiach, ¿sí? Traducido al griego se dice Christos. Traducido al español es Cristo. Entonces Jesús el ungido. ¿Ungido para qué? ¿Cuál es la misión para la que Jesús ha sido ungido? Nos la va a decir el evangelista un poco más adelante. Y dice, Hijo de Dios. En la cultura judía, ser hijo de alguien significa que esa persona tiene la mentalidad y el comportamiento de su padre. En la cultura judía, el padre era el encargado de transmitir la tradición religiosa. Entonces, ser hijo de alguien significa que esa persona tiene la mentalidad, los valores y el comportamiento, la actitud, la conducta de su padre. Jesús es hijo de Dios porque tiene los valores, la mentalidad y el comportamiento del Dios Padre en el que él dice creer. ¿Ok? Entonces, ese es el mero inicio, el primer versito del Evangelio según Marcos. Mucho que meditar aquí. Y luego continúa, conforme está escrito en Isaías el profeta. Y luego dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. 2 veces en estos versos aparece la frase, preparar tu camino. Y en realidad Marcos no solo está citando Isaías, está poniendo juntos tres pasajes bíblicos. El primero del libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20. El segundo del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. Y el tercero del libro de Isaías, capítulo 40, verso 3. ¿Qué está haciendo Marcos aquí? Todo escritor de la antigüedad que se respete en la tradición religiosa judía tiene que demostrar que conoce la tradición religiosa del pasado. ¿Y cómo se hace eso? Se hace mediante el tejido, mediante poner juntos pasajes de la tradición religiosa antigua. En este caso, de la tradición religiosa perteneciente a la Torá, ¿sí? Que en el libro del Éxodo, y a la tradición religiosa profética, el profeta Malaquías y el profeta Isaías. Y Marcos pone juntas estas 3 citas para demostrar que él conoce esa tradición religiosa, pero además que la va a reinterpretar a la luz de la persona de Jesús de Nazaret. Es este Jesús de Nazaret quien viene y pone y Marcos pone a Juan Bautista precediéndolo, anunciando su venida, preparando el camino. Es decir,
Marcos nos está hablando de un nuevo éxodo. La palabra éxodo significa salida, salir de un lugar para llegar a otro sitio. Entonces, en el pueblo judío estaba muy fresca la memoria de los dos éxodos. El primer éxodo, la salida de Egipto a la tierra prometida, y el segundo éxodo es de la salida de la tierra de destierro de Babilonia para venir de regreso otra vez a la tierra prometida. Este evento pasa en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, el evangelista nos está hablando de otro éxodo, pero en esta ocasión el éxodo va en un sentido diferente. Vamos a ver lo que dice a continuación. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y este Juan se ubica en el río Jordán. Marcos nos describe la figura del mensajero del predecesor que Dios ha enviado. Y esta figura es algo peculiar. Miren, no pretendo hacer aquí un análisis intertextual, es decir, combinando los diferentes textos del Evangelio, pero si recordamos el Evangelio según Lucas en el capítulo 1, Juan Bautista era hijo de Zacarías, que era un sacerdote. Por lo tanto, Juan tenía acceso a poder ser sacerdote como su padre. En vez de eso, Juan aparece en el desierto bautizando y como un profeta. Es decir, el evangelista nos está presentando a Juan fuera de Jerusalén, la ciudad santa, fuera del templo, el centro de la autoridad religiosa de la época, y en un lugar desértico, en un lugar deshabitado. Y todo esto tiene una carga simbólica que es muy importante. No sabemos si Marcos tuvo acceso a la tradición literaria de Lucas, que contaba que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Lo que sí sabemos es dónde lo coloca. ¿Sí? Lo coloca bautizando en el Jordán y en el desierto. Entonces, Juan elige la actividad profética, número 1. Número 2, fuera de Jerusalén, la ciudad sede de la institución religiosa. Y número 3, alejado del templo, el centro de poder del sacerdocio y de la autoridad judías. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que muchas veces en la Biblia vamos a encontrar que Dios elige a aquellas personas y no escoge necesariamente a aquellos que pertenecen al ámbito oficial religioso. Elige a aquellos a quienes Él quiere, del estatus que Él quiere, y los llama para una misión que a veces rompe con los esquemas preestablecidos por la religión institucional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Juan está bautizando, y la palabra bautizo, el verbo baptizo, en griego significa sumergir, inundar algo. En este caso se refiere a una persona que se sumerge en agua. Y el bautismo era un signo de muerte al propio pasado personal de injusticia. Eso es lo que está haciendo Juan. Y este bautizo, esta inmersión, este sumergirse es de conversión para el perdón de los pecados. La palabra conversión que aparece en el texto en griego se dice metanoia. Sí, es metanoia y no metanoia, como muchos dicen, es metanoia. Ese es el nominativo. Y la conversión significa, la palabra metanoia en griego significa ir más allá de lo que se conoce, ir más allá de lo que yo creo saber. ¿Sí? Es estar abierto a lo inesperado, abierto a aquello que a lo mejor nunca consideré posible. Es estar dispuesto a conocer más allá para mirar la vida, las personas, la realidad con una mirada nueva, con una mirada fresca, con una mirada a lo mejor más certera, más precisa, más justa. ¿Okay? Eso es lo que significa la palabra conversión para el perdón de los pecados. Y los pecados de los que aquí habla, la palabra pecado en griego es hamartía, no se refiere a pecados rituales, ni a pecados contra Dios, ni contra la religión. Se refiere a pecados muy concretos de injusticia. ¿Sí? Es el pecado, el verdadero pecado, lo que significa la palabra pecado, es introducir desorden, dolor,
angustia, miedo, injusticia, muerte, sufrimiento en las relaciones con los demás. Eso es lo que significa la palabra pecado, y ese es el pecado que le interesa de verdad a Jesús, como lo veremos a todo lo largo del Evangelio. Pues Juan está predicando y está ejecutando un bautizo para la conversión de los pecados, es decir, para cambiar de vida, de un pasado injusto a un presente y a un futuro justo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo Juan. Y luego dice que acudían a él, ¿sí? Acude a él la gente. La palabra más correcta no es acudían, sino salían. Y aquí es donde tenemos la imagen de Éxodo que les platicaba antes. Sí, los dos éxodos del pasado era salir de tierras de esclavitud, Egipto, o de cautiverio, Babilonia, para regresar a la tierra prometida. Este éxodo es distinto. Este éxodo es salir de Jerusalén para ir al desierto. Es cruzar el Jordán, pero al revés, para ir al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es el símbolo, es el lugar simbólico donde la persona se encuentra con aquellos valores que en realidad importan, que en realidad interesan en la vida. Si la sociedad nos propone valores como el mandar, el subir, el dominar, el tener, el acaparar, los valores que la persona se va a encontrar en el desierto son otros muy distintos. Son el ir al encuentro de los demás, es compartir, es ponerme al servicio de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, el desierto es importante porque es un lugar donde la persona tiene un encuentro consigo misma y con Dios para descubrir lo que de verdad es importante y para poder cambiar de vida, para poder transformar su existencia. ¿Okay? Y luego dice, bueno, que eran bautizados, confesaban sus pecados, estos pecados de injusticia que decimos, y Juan los bautizaba. Y luego Marcos nos describe también físicamente cómo era este Juan. Dice, llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de piel alrededor de la cintura. Nada extraño, nada nuevo. Juan es presentado vistiendo como el profeta Elías. Lo pueden encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, verso 8. Elías es el gran profeta en el pasado de Israel. Y con esto Marcos nos está dando una indicación que Juan vuelve a hacer presente al profeta Elías, que según la creencia popular de aquella época debía venir antes de la llegada del Mesías, según un texto de Malaquías capítulo 3, verso 23. Y dice que además que se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Esto no significa que Juan vive practicando penitencias o ayunos, sino que come aquello que el desierto le ofrece, ¿sí? Aunque nos parezca, hoy a nosotros quizá nos parece extraño, esta era la comida habitual de los nómadas del desierto. En el libro de Levítico, por ejemplo, capítulo 11, verso 22, las langostas del desierto se encuentran entre los alimentos más puros que se puedan comer. Extraño, pero pues así es. Recuerden, es la cultura de aquella época, no la cultura nuestra. Y Juan proclamaba diciendo, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Este texto es profundísimo, profundísimo. Y es bien importante colocarlo en su contexto. El evangelista, cuando dice, no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias, no está hablando de un gesto de humildad, de un gesto de abajarse, como quizá lo entenderíamos nosotros hoy. El contexto es muy distinto. Miren ustedes. En el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 al 10, se nos habla de una ley llamada ley del levirato. La palabra del levirato viene de levir, que significa cuñado. En el pueblo de Israel había una tradición. Cuando el esposo de una mujer moría, el siguiente hermano de ese esposo, del difunto, el siguiente hermano tenía la obligación de casarse con la viuda para darle descendencia y así perpetuar el nombre de su hermano en el pueblo de Israel. Cuando ese hermano renunciaba a su derecho de tomar por esposa a la viuda y darle descendencia,
lo podía hacer el siguiente hermano. Si nadie quería hacerlo, la mujer tenía que hacer el siguiente ritual. La mujer llamaba a los jueces de la aldea y delante de ellos, junto con el cuñado que había negado, se negaba a tomarla y a darle descendencia, ella exponía su caso, ellos trataban de convencerlo a él para que la aceptara, ¿sí? Y si aún así no quería, entonces ella se inclinaba, se agachaba, le desataba la correa de una de las sandalias, la tomaba así enfrente, le escupía en la cara a él y decía: así haga Yahvé con aquel que renuncia a darle descendencia a su hermano. Y a partir de entonces, la mujer era libre de poder casarse con alguien más. ¿Okay? Esto es una tradición. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el evangelista? A lo largo de toda la Biblia encontramos una imagen muy interesante, una imagen de desposorio. Dios es el esposo e Israel es la esposa. Cuando Israel, la esposa, es infiel, es decir, no cumple la Torá, los profetas la llaman con palabras muy fuertes. No nada más la llaman viuda, no nada más la llaman infiel, a veces la llaman también prostituta. ¿Okay? Entonces, lo que el evangelista nos está queriendo decir aquí es que Jesús va a realizar este nuevo desposorio entre Dios y el pueblo de Israel. Y por supuesto, aquellos que después van a creer en Jesús también. Y corresponde a Jesús, no a Juan Bautista, ¿sí?, tomar por esposa al pueblo. A él es al que le corresponde realizar estas nuevas nupcias. A Jesús es al que le corresponde realizar esta nueva alianza, nupcia, matrimonio, ¿ok? Son palabras sinónimas, entre Dios y el pueblo de Israel. Es en este evangelio también, en Marcos capítulo 2, versos 19 y 20, donde Jesús es simbolizado también como el novio, ¿ok? Como el novio que viene a celebrar unas nuevas bodas. Entonces, la imagen no le es ajena a los lectores de Marcos, ¿de acuerdo? Es Jesús, no Juan el Bautista, es Jesús el que va a realizar el nuevo desposorio entre Dios y el pueblo. Y estas bodas, esta unión, esta alianza nueva, no se va a fundamentar en una ley escrita como la Torá, sino se va a fundamentar en el amor. Es una alianza que va a estar fundamentada en una convicción profunda, en una convicción interna que se manifiesta después también externamente. El amor es lo que va a realizar, a concretar, a fundir esta nueva alianza entre Dios y el pueblo. Y atención aquí, Jesús presenta a Jesús de tres maneras, con tres características: por su cualidad, por la dignidad y por la actividad. Es más fuerte que Juan, más digno que Juan, y bautizará en Espíritu Santo, mientras que Juan solo bautiza con agua. Entonces, el agua era un símbolo, decíamos, de muerte al propio pasado injusto. Significa que no vivo más solo para mí, sino también para los demás. Pero Jesús bautizará con el Espíritu Santo. La palabra espíritu en hebreo se dice ruach, en hebreo es pneuma. Y el Espíritu Santo no es otra cosa sino el amor, la fuerza, la vida de Dios. Y este es el bautizo que Jesús va a realizar. Jesús va a bautizar, es decir, a sumergirnos, a impregnarnos, no desde fuera hacia adentro como el bautismo de Juan, sino desde dentro hacia afuera, en esta realidad llamada Espíritu Santo, que es la fuerza, decimos, la vida, la energía, el poder de Dios para poder vivir una vida dedicada al servicio de los demás. Entonces, y este es el bautismo que realiza Jesús. Entonces, ¿en qué consiste la auténtica vida espiritual? Porque a veces hemos hecho una distinción entre la vida como la vida física y la vida espiritual. Una vida espiritual no es otra cosa más que una vida práctica. Es una vida inspirada, guiada, animada por el espíritu de amor, el espíritu de vida de Jesús de Nazaret. Y esa es la realidad
en la que Jesús nos va a bautizar, a sumergir, a impregnar. ¿Para qué? Para que después también nosotros vayamos e impregnemos a los demás de esa realidad llamada Espíritu Santo. Es decir, para que después vayamos a vivir una auténtica vida espiritual. Es decir, una vida impulsada, inspirada, guiada por el Espíritu para restaurar vida donde no la hay, para llevar vida donde no existe, ¿sí? Y para promover todo aquello que permita una vida más humana, más digna, más plena, más feliz. Y este es el buen anuncio, el evangelion, el evangelio que ya desde el inicio de su evangelio nos habla el evangelista Marcos.